Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Viridiana Jiménez y hoy hablaremos sobre el régimen fiscal de la enajenación de acciones. Bienvenido. Yo les voy a hablar acerca del aspecto legal de las acciones, partes sociales y participaciones. Primero vamos a hablar de bienes muebles con base en el Código Civil. Aquí tenemos que existen dos tipos de bienes, los tangibles y los intangibles. Los intangibles es el conjunto de elementos sin sustancia física, es decir, no van a poseer materialidad. Y los tangibles son constituidos por objetos físicos que pueden ser conservados y restaurados, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Dentro de los tangibles vamos a encontrar dos tipos más, que son muebles e inmuebles. Los inmuebles no pueden ser trasladados o separados del lugar en que se hallan. Y los muebles, por sus características, se pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. Comprenden las acciones y las partes sociales. De acuerdo al Código Civil para el Distrito Federal, nos señala que las acciones, las partes sociales, las participaciones, las aportaciones o certificados de aportación tendrán el tratamiento de bien muebles, ya que son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, aun cuando representen a bienes inmuebles. Asimismo, el artículo 754 del Código Civil para el Distrito Federal nos menciona que son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Y el artículo 755 del mismo ordenamiento nos menciona que por igual razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Con estos dos artículos se hace más sólida la clasificación que se les puede dar a las acciones, a las partes sociales, a las aportaciones, a las participaciones o a los certificados de aportación que representan a los socios o a los accionistas dentro de una persona moral. Ahora vamos a hablar acerca del capital variable de las sociedades. Cualquiera de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, entre las cuales se encuentran la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y las sociedades por acciones simplificadas, pueden ser de capital variable. Incluso las sociedades cooperativas, la cual está regida por su propia legislación, al igual que las sociedades civiles. En esta parte es de suma importancia debido a que a la hora que se efectúa capitalización de las utilidades, las mismas se capitalizan como capital fijo o capital variable. En cuanto a la reducción de capital, tenemos que en relación al tema, esto va relacionado al tema anterior. Al variar el capital de las sociedades, va a poder existir una reducción de capital social, la cual se puede efectuar mediante dos tipos. El primero, que va a ser el reembolso a los socios o accionistas, y el segundo, la liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas. Esto se publicará 3 veces en el periódico oficial de la entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad, con intervalos de 10 días para que el público, los deudores o acreedores de la misma sepan tal hecho. Por lo anterior, los acreedores de la sociedad, ya sea en forma separada o conjunta, podrán oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducción desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad hasta 5 días después de la última publicación. Dicha oposición se tramitará en la vía sumaria, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores o no los garantice a satisfacción del juez que conozca del asunto o hasta que cause la sentencia que declare que la oposición es infundada. Ahora, vamos a hablar acerca de los acreedores de la sociedad. Los acreedores particulares de un socio no podrán hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades que correspondan al socio con base en los estados financieros. Y cuando se disuelva la sociedad sobre cualquier otro reembolso a favor del socio, tales como devoluciones de prima,
sobre acciones, las devoluciones de aportaciones adicionales o cualquier otra que se le asemeje. Ahora bien, no podrá tener aportaciones o participaciones los socios, pero sí van a poder, en dado caso, embargar la porción que le corresponda al socio en la liquidación. Y en las sociedades por acciones podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor para que dicho acreedor cobre lo que le corresponda, ya sea todo o en parte. Asimismo, tenemos que existen dos tipos de acreedores. Primero, los que forman parte de la empresa. Y en segundo lado, tenemos los que pretenden ingresar a la empresa. En este caso, se pretende que estos generen un efecto inflacionario a favor del SAT, por lo que es conveniente su capitalización. Ok, ahora, ¿cómo se representan las acciones? Tenemos que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima se representan por títulos nominativos, que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, tal y como lo señala el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual a la letra nos dice que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. Ok, dichas acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos a los accionistas de la persona moral, pero algunos tendrán más decisión que otros al poseer más acciones, tal y como lo establece el artículo 112 del mismo ordenamiento, el cual nos menciona lo siguiente. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 17. Aquí tenemos que la emisión de los títulos que representan a las acciones debe ser expedida en un plazo que no exceda de 1 año a partir de la fecha del contrato social, o en su caso, la modificación del mismo que aumente el capital, tal y como se va a establecer en el artículo 124 del mismo ordenamiento. Mientras no existan dichos títulos, se expedirán certificados provisionales que amparen la aportación del capital social, y cuando se tuvieran dichos títulos, se canjearán por los certificados provisionales. Entre los datos que deben contener los títulos de las acciones o los certificados provisionales, tenemos primero el nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas. Segundo, la denominación, domicilio y duración de la sociedad. Tercero, la fecha de la constitución de la sociedad y su inscripción en el registro público. Cuarto, el importe del capital social, número y valor de las acciones en caso de que existan varias series de acciones, la forma en que se van a dividir dichas series. 5, si el capital está exhibido o no. Sexto, la serie y número de la acción que corresponda a la serie. Séptimo, los derechos y obligaciones del accionista y su derecho a voto en su caso. Octavo, la firma autógrafa de los administradores. Los títulos de las acciones o los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones según lo establece el artículo 126 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el caso de que exista pago de dividendos o intereses, el artículo 127 establece que se entregarán cupones que estarán adheridos a dichos títulos de las acciones o de los certificados provisionales. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.